Bienvenidas y bienvenidos a el podcast de contenido educativo. Hoy veremos Homero, la Ilíada, de Alessandro Barico. Bueno, imaginemos por un momento la mayor película de superhéroes de la historia. Una superproducción de esas que rompen la taquilla, claro. Exacto, una superproducción. Y ahora pensemos en entrar a la sala de edición y, sin avisar absolutamente a nadie, borrar todos y cada uno de los efectos especiales. O sea, quitarlo todo. Todo. Eliminar los rayos, la magia, los escudos invencibles y dejar solo a los actores. A ver, la pregunta es, ¿qué nos queda ahí? Pues desde luego no queda una película aburrida. No, que va. Queda algo mucho más aterrador. Queda un thriller psicológico, un drama visceral y, bueno, brutalmente humano. Y hoy vamos a destripar exactamente eso en este análisis a fondo. Porque vamos a analizar la versión que el escritor Alessandro Barico hace de la Ilíada, que es una reinterpretación que, bueno, coge la guerra más famosa de la antigüedad y arranca de raíz a los dioses del Olimpo. Nos deja solos frente al espejo, literalmente. Totalmente. Es un ejercicio literario y fíjate psicológico, que es abrumador, porque al eliminar a los dioses, Barico nos arrebata la red de seguridad. Ya no hay excusas, digamos. Exacto, ya no podemos culpar a Atenea de desviar una flecha ni a Apolo de infundir terror en las tropas. Sin esa excusa de la intervención divina, la responsabilidad de la carnicería recae 100% en la condición humana. Claro, lo que vamos a explorar hoy, siguiendo un poco el orden de los acontecimientos de la obra, es cómo emociones muy primarias, muy tangibles, dictan el curso de la historia. Pasiones puras y duras. Amores, temores, furias. Y bueno, empezando por el ego. Porque me resulta fascinante que, tras 9 años de asedio en Troya, el caos no empieza por un ataque enemigo a gran escala. ¿No? Empieza por una pataleta. El líder indiscutible se niega a devolver a su prisionera, Criseida, a su padre. Que era sacerdote de Apolo, claro. Y aquí hay algo que a mí no me cuadra del todo con esta premisa sin dioses de Barico. En el mito original, este secuestro provoca que Apolo mande una plaga mágica. Sí, una lluvia de flechas invisibles y todo eso. Eso es. Pero si aquí hay magia, si hemos quitado los efectos especiales, ¿qué mecanismo empuja a Agamenón a ceder? O sea, ¿por qué un rey tan todopoderoso acaba doblegándose ante las quejas de un adivino como Calcante? Pues porque Calcante no está haciendo magia en esta versión, está haciendo política. Ah, claro, política. Es que pensémoslo, están en el 9º año de una guerra de trincheras. El campamento es un polvorín de enfermedades, hacinamiento, y la moral está completamente por los suelos. Entonces, la plaga es... La plaga es pura insalubridad. Calcante lo que hace es leer el ambiente y utilizar la superstición de las tropas como arma para canalizar ese descontento. Vamos, que pone a Agamenón contra las cuerdas frente a sus propios hombres. Eso es. Y es ahí donde entra la psicología del líder acorralado. Agamenón cede y devuelve a la chica, sí, pero su frágil ego masculino no soporta quedar por debajo frente a sus subordinados. Necesita restablecer su estatus de macho alfa como sea. Exactamente. Necesita una compensación. Y ahí es donde la lía parda. Porque decide quitarle su botín, Briseida, nada menos que Aquiles, que es su mejor hombre. Una idea terrible. Es la jugada más absurda de la historia militar. A ver, es como el típico director ejecutivo tóxico que, como está herido en su orgullo, prefiere hundir la empresa entera antes que darle la razón a su empleado más brillante. Tal cual. Pero claro, fíjate que la reacción de Aquiles tampoco se queda atrás. No. Aquiles tela también. En lugar de ser el salvador de la patria y aguantar por el bien común, coge sus cosas, se mete en su tienda y decide que va a dejar que masacren a sus propios compañeros hasta que Agamenón vaya a suplicarle de rodillas. Esa es la falacia del costo hundido llevada a un extremo psicopático, diría yo. Porque llevan una década invirtiendo sangre y de repente el propósito colectivo desaparece engullido por el orgullo de 2 individuos. Se olvidan de la guerra y se centran en su pique personal. Barico nos muestra con esto que a las élites les da absolutamente igual la vida de los peones. Y esto además cristaliza de una forma magistral con la figura de Tersites. Tersites.
Es que Tersites siempre me ha parecido el personaje más moderno de toda la Ilíada. Sin duda. Es el único soldado raso que alza la voz, físicamente desagradable según los estándares de belleza heroica de la época, pero el tío se planta ante los reyes y les escupe la verdad a la cara. Les canta las 40, vamos. Sí, les dice que están muriendo para hacer rico a un solo hombre y que, oye, deberían coger los barcos y largarse a casa. Una reflexión súper lógica. Y la respuesta a eso, bueno, es que nos desmonta por completo el mito del héroe intelectual, la verdad. Efectivamente, porque quien responde a Tersis es Ulises, el rey de Ítaca, el supuesto estratega racional. El listo del grupo. ¿Y cómo reacciona este hombre tan listo ante un argumento que es innegable? Pues con una violencia física brutal. Le rompe el cetro en la espalda a Tersites, lo humilla públicamente y hace que todo el ejército se ría de él mientras el pobre hombre llora. Madre mía, me cuesta asimilar a Ulises actuando como el matón del patio. Es que Ulises no silencia a Tersites porque esté mintiendo. Lo masacra porque su verdad amenaza el frágil status quo del campamento. Claro, mantener el orden a base de miedo. Nos demuestra que la supuesta inteligencia superior de líderes como Ulises opera, en este punto, simplemente como el brazo armado de la tiranía. Ya, tiene todo el sentido político, aunque duela verlo así. Pero bueno, si cruzamos las murallas hacia el lado troyano, la motivación cambia drásticamente. Ahí dejamos el ego de los griegos a un lado. Eso es, dejamos el ego y nos topamos de frente con la causa original de todo este desastre, que es la lujuria. La chispa que encendió el fuego. Y aquí tengo una teoría, a ver qué te parece. Cuando proponen que la guerra se decida en un duelo a muerte entre el marido engañado, Menelao, y el príncipe troyano Paris, Paris sale huyendo despavorido al ver a Menelao, pies e insultarle para que pelee. Pero honestamente, a ver, ¿no es Paris el único cuerdo en toda esta historia? ¿Cuerdo? ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué iba a dejarse matar por un concepto tan abstracto como el honor? Ve a un tío gigantesco con una espada y corre, me parece lo más normal. A ver, es una perspectiva tentadora, te lo concedo, pero no. París no es la voz de la razón aquí, ¿eh? Es la encarnación del narcisismo puro. ¿Tú crees? Sí, totalmente. No huye porque tenga un análisis crítico sobre la futilidad de la guerra. Huye porque no está dispuesto a asumir las consecuencias de sus propios actos. Vale, visto así, Es que la lujuria en este texto no es solo atracción sexual, es un capricho destructivo. Y fíjate en lo que ocurre cuando París finalmente pelea. Pierde el duelo de milagro, escapa y se esconde en su habitación. la escena con Helena. Esa escena es un tratado de psicología forense. Es increíble, ¿sí? Porque Helena ha estado asomada a la muralla viendo el duelo. Ha visto a los reyes griegos, racionales, majestuosos, y sabe que el hombre por el que destruyó su vida, París, acaba de huir como un cobarde. Un inútil para la guerra, como le dice el propio Héctor. Exacto. Entonces, Helena entra en la habitación y le recrimina su actitud. Le dice a la cara que lo desprecia. El intelecto de Helena funciona perfectamente, lo ve claro. Lo ve clarísimo. Pero su cuerpo hace lo contrario. Acaban en la cama. O sea, me vuela la cabeza cómo la narrativa retrata esta desconexión total entre la mente racional y el deseo. Es que es la irracionalidad del deseo aplastando a la lógica. Y Barikov, además, no nos deja regodearnos en esa frivolidad mucho rato, porque inmediatamente nos golpea con su reverso. El contraste absoluto. El sentido del deber frente al abismo. Porque Héctor, el hermano de París, el gran defensor de Troya, él no tiene el lujo del narcisismo. Ni de esconderse en su cuarto. Para nada. Después del espectáculo bochornoso de su hermano, Héctor va a despedirse de su mujer, Andrómaca, y de su hijo pequeño. Esa despedida es de una crueldad narrativa tremenda. Porque Andrómaca le dice claramente, si sales por esa puerta y mueres, tu hijo y yo acabaremos vendidos como esclavos. Y Héctor sabe que ella tiene toda la razón del mundo. Sabe que Troya está condenada. Sin embargo, besa a su hijo y camina hacia una muerte casi segura. Mi duda aquí es, ¿por qué el texto nos presenta esta decisión casi suicida como algo noble? Pues porque en la cosmovisión de la época, y en esta lectura más psicológica de Barico, Héctor es el ancla que impide que la humanidad entera se hunda en la barbarie. Es el único que asume su responsabilidad. Exacto. A diferencia de Agamemnón, que pelea por puro ego, o París por capricho, Héctor pelea por una responsabilidad aterradora que es el terror a ver a su familia encadenada. Protege a los suyos. Para él el honor no es una medalla que colgarse.
Es el peso de saber que eres el único escudo entre tu gente y la aniquilación. Es una pasión súper noble, muy protectora, pero Pero completamente incompatible con la realidad de lo que ocurre en cuanto pisa el campo de batalla. totalmente inútil frente a la carnicería, claro. Claro, porque toda esa nobleza de Héctor no sirve de nada en cuanto la tregua del duelo se rompe. Y encima se rompe de la manera más ruin posible. Con la flecha traición. Exacto. Pándaro lanza una flecha a traición para herir a Menelao y, bueno, ganar gloria fácil. A partir de ese maldito segundo, toda la diplomacia salta por los aires y la historia nos sumerge de lleno en el fango. En las vísceras, vamos. Ahí es cuando empieza la verdadera masacre. Sí, de repente la guerra deja de ser sobre el honor y se convierte en puro instinto de supervivencia. Tenemos a Diomedes que entra en una especie de frenesí donde descuartiza todo lo que se mueve. Y luego, madre mía, luego está esa espeluznante incursión nocturna. El episodio de Dolón. Fíjate que ese episodio es fundamental para entender esta degradación moral de la que venimos hablando. ¿Es que es de terror? Lo es. Ulises y Diomedes salen de noche y capturan a este espía troyano, Dolón. Lo interrogan y, bueno, le dejan caer que si colabora y les cuenta cosas, salvará la vida. Y el pobre infeliz canta todo lo que sabe. Lógico. Todo. Y en el instante, justo en el instante en que termina de darles la información táctica, Diomedes les rebana la garganta con la espada, Sin pestañear. sin inmutarse lo más mínimo. E inmediatamente después se van al campamento de los aliados, tracios, que estaban dormidos y los degüellan a todos. En la cama. En la cama. Barico nos está diciendo a gritos, oye, olvidad la caballería, esto no es un torneo medieval, esto es una operación de carniceros. Y mientras estos supuestos héroes actúan como psicópatas en la sombra, las tropas griegas están siendo aplastadas a plena luz del día. El gigante allante de Telamón está, literalmente, lanzando peñascos del tamaño de furgonetas para evitar que Héctor y los suyos quemen las naves. Y no dan abasto, están perdiendo. No dan abasto, los están acorralando. E incluso Agamenón se traga el orgullo un poco y suplica a Aquiles que vuelva. Le ofrece riquezas, ciudades, de todo. Pero Aquiles sigue en su tienda, cruzado de brazos. Con su orgullo intacto. Sí, indiferente a todo. Es como un agujero negro masivo, cuya simple inacción está succionando la esperanza de vida de todos sus compañeros. Y, a ver, aquí es donde siempre me quedo un poco atascado con el personaje de Patroclo. A ver, cuéntame. Si el tema central hasta ahora es cómo el ego y el instinto destruyen todo, me cuesta digerir que Patroclo, que es el único personaje que muestra una compasión real al ver a sus amigos heridos, sea el que se lleva la muerte más espantosa. Parece que, no sé, que el autor está castigando deliberadamente la empatía. Es una lectura muy aguda, pero yo creo que no es la empatía lo que castiga el texto. Lo que castiga es la contaminación de esa empatía. ¿La contaminación? ¿A qué te refieres? Fíjate en cómo sucede. Patroclo acude llorando a Aquiles. Le pide que, que si él no va a luchar, al menos le deje usar su armadura para asustar a los troyanos y dar un respiro a los griegos que están muriendo. Sí, movido por el dolor y la compasión, claro. Exacto. Una motivación puramente empática. Aquiles acepta, pero con una condición innegociable. Le dice, empújalos lejos de los barcos y vuelve. No los persigas. Solo una labor de contención. Eso es. Patroclo tiene una misión de rescate motivada por el amor fraternal. Pero ¿qué ocurre cuando se enfunda la armadura del guerrero más letal del mundo y entra en la picadora de carne? Pues que se le va la olla por completo. O sea, literalmente parece que esa armadura le inyecta adrenalina pura en vena. Exactamente. La maquinaria bélica transforma su cerebro. La adrenalina y ese éxito inicial, porque empieza a arrasar, operan como una drogadura. Mata a Sarpedón y se viene arriba. Se viene muy arriba. Al arrasar con las primeras líneas, Patroclo se contagia de ubris, de esa soberbia y arrogancia desmesurada, que te hace creerte intocable. Se olvida de quién es. Olvida por completo las órdenes de Aquiles, desobedece y persigue a los troyanos hasta sus propias murallas, cegado por la euforia. Y esa pérdida de control racional, esa emoción desbordada, es lo que firma su sentencia de muerte. Y muere de una forma súper cruel porque lo atraviesa Euforbo por la espalda y luego Héctor lo remata. Y Héctor le roba la armadura de Aquiles como trofeo para más Inri. Tela. Y claro, esa muerte es el detonante atómico de la historia.
Cuando a Aquiles le llega la noticia de que han matado a Patroclo, hay un quiebre psicológico que Barico retrata de una forma verdaderamente escalofriante. Es un antes y un después en la obra. Total, todo ese orgullo que le impedía luchar, toda la cabezonería, se evapora en un milisegundo. La disputa con Agamenón le deja de importar por completo. Lo único que queda en su interior es un vacío absoluto que se llena instantáneamente de venganza pura y dura. Venganza homicida. Y hay un detalle del texto aquí que me pone los pelos de punta. Los caballos de Aquiles, que en el mito original son inmortales, se quedan paralizados llorando con la cabeza gacha al enterarse de la muerte de Patroclo. Sí, es un momento precioso. Y terrible a la vez. Es que es de los poquísimos elementos de realismo mágico que quedan en el relato, pero Barico no lo usa para crear un espectáculo visual. Lo mantiene para subrayar que el dolor humano en ese momento es tan descomunal, tan terrenal, que rompe las leyes de la propia naturaleza. Y ese detalle es crucial porque prefigura lo que va a ocurrir a continuación con el propio Aquiles. Que pierde la cabeza. Pierde su condición humana. Ya no es una persona. No come, no diseña estrategias, no habla. Simplemente coge armas nuevas y se lanza al campo de batalla convertido en una fuerza entrópica, en una máquina de matar vaciada de humanidad. Empieza a aniquilar troyanos como si no hubiera un mañana. Con tanta ferocidad que los amontona en el río. Y aquí tenemos otro fogonazo de realismo mágico dantesco. El propio río Escamandro. Eso es. El río se revela, alzándose en una ola gigante para intentar ahogar a Aquiles. Psicológicamente, fíjate, es la representación del asco de la propia tierra ante el volumen de la masacre. El mundo natural repudia lo que el ser humano está haciendo. Es fortísimo. Bueno, Aquiles logra sobrevivir a ese río enfurecido y finalmente se topa con Héctor. Y aquí me vas a perdonar, pero la imagen mental que tenemos del valiente duelo entre los dos grandes guerreros es una farsa absoluta. Bueno, es que la realidad del texto es muy distinta al romanticismo posterior. Claro. Héctor, el gran pilar moral del que hablábamos antes, ve venir a este psicópata ensangrentado que es Aquiles y hace lo que haría cualquiera de nosotros, entra en pánico y corre despavorido. Huye aterrado. Huye alrededor de las murallas de su propia ciudad siendo cazado por Aquiles, hasta que se da cuenta de que no hay escapatoria posible, y solo entonces se gira para morir. Pero lo que a mí me resulta completamente indefendible es lo que hace Aquiles después de matarlo. La profanación. Sí, le perfora los tobillos al cadáver de Héctor, lo ata a su carro y lo arrastra por el polvo a toda velocidad. Y lo hace asegurándose de que la esposa de Héctor, Andrómaca, lo vea todo desde la torre. Yo digo, ¿en qué universo se puede considerar a este hombre un héroe después de regodearse así en el dolor de una viuda? En ninguno. En absoluto. Y ese es el triunfo rotundo de quitarle los adornos divinos a la epopeya. Verlos como lo que son. Barico nos obliga a tragar saliva y admitir que los ídolos de la antigüedad operaban bajo códigos de extrema crueldad. Aquiles, en ese momento, no busca justicia, busca infligir trauma, devolver el dolor que él siente. Actúa casi como un psicópata, sí. Sin embargo, la grandeza de la obra es que justo cuando pensamos que Aquiles se ha convertido en un monstruo irrecuperable, la historia nos empuja de golpe hacia la escena más devastadora y humana de todo el relato. La visita en plena noche. El clímax emocional. Para mí la mejor parte. El rey Príamo de Troya, un hombre anciano, frágil, que acaba de ver cómo ese monstruo masacraba a su hijo mayor y profanaba su cadáver, pues decide infiltrarse solo y a oscuras en territorio enemigo. En el campamento de los asesinos, logra llegar a la tienda de Aquiles, se tira al suelo y le besa las manos manchadas con la sangre de su propio hijo, para suplicar que le devuelva el cuerpo. O sea, me cuesta hasta verbalizar la tensión psicológica de ese momento en esa tienda. Es que es de una vulnerabilidad tan extrema que desarma cualquier armadura, por muy dura que sea. Príamo no apela a la diplomacia, no amenaza. Y sin dioses, tampoco apela a la religión. Va a lo más básico. Apela al miedo más básico del ser humano, que es la vejez y la pérdida. Le suplica a Aquiles que piense en su propio padre, Péleo, que también es anciano y está lejos, esperando. Qué duro. Le pide que, por un segundo, se compadezca y le devuelva el cuerpo destrozado de Héctor para poder enterrarlo. En un mundo que hemos visto gobernado por egos tóxicos, adrenalina, lujuria y violencia ciega, el arma más poderosa resulta ser un anciano arrodillado llorando por su hijo. Y lo más fuerte es que funciona. Aquiles, que era la máquina de matar irreductible, se quiebra. Empieza a llorar él también, levanta a Príamo del suelo con suavidad
y le entrega el cadáver. Es el triunfo de la compasión humana. Un destello de empatía monumental. Dos enemigos a muerte, sentados en una tienda, unidos, aunque sea durante unas horas, por el abismo de la miseria compartida. Sí, es profundamente catártico. Lo es, pero también es un espejismo, claro, porque sabemos que al salir el sol, la maquinaria bélica no se va a detener por un abrazo en la oscuridad. Lamentablemente no. La compasión logra una tregua temporal para el funeral de Héctor, pero no cierra la guerra en absoluto. Y lo verdaderamente perturbador de esta obra es que el conflicto no se resuelve ni con compasión ni con fuerza bruta en el campo de batalla. Ni con diplomacia, desde luego. No. Tras una década de estancamiento, el fin sin gloria de Troya se ejecuta a través de la inteligencia más fría, cruel y calculadora posible. Y para contarlo, el texto da un salto temporal muy inteligente. Sí, han pasado 10 años y nos transporta hacia el futuro, a una corte lejana, donde un cantor ciego, Demódoco, narra el fin de Troya frente a un público que no sabe que, entre ellos, hay un invitado sin nombre escuchando. Aquiles, Ayante, Paris, Héctor, ya están todos muertos. La guerra no la ganó el más fuerte. Exacto. El cantor detalla el famoso engaño del caballo de madera. Y aquí hay otra idea que creo que nos han vendido muy mal culturalmente. Siempre pensamos en el caballo de Troya como una genialidad heroica, una demostración súper épica de la superioridad táctica de Ulises. Claro, el ingenio al poder. Pero cuando escuchas los detalles del asalto nocturno, la palabra ingenio da paso rápidamente a exterminio. Totalmente, porque es una masacre alevosa. Los troyanos, que están borrachos y celebrando ingenuamente, ignorando además las advertencias desesperadas de Casandra, creen que el asedio ha terminado. Están indefensos. Completamente. Y en mitad de la noche, de ese vientre del caballo de madera, salen Ulises, Menelao y Diomedes. Abren las puertas y desatan el infierno. Y, a ver, no hay honor defensivo en esto. Ninguno. Es despiadado. Asesinan a Príamo, al anciano, sobre un altar, violan a Casandra, Ayante la viola en un templo sagrado, esclavizan a Andrómaca, y lo más escalofriante de todo... Lo del bebé. Sí. Ulises ordena personalmente arrojar al bebé de Héctor desde lo alto de la muralla para asegurarse de que no crezca y busque venganza en el futuro. ¡Qué salvajada! La caída de Troya no tiene ni un ápice de gloria. Es la aniquilación sistemática y macabra de toda una civilización. Es repugnante, sinceramente. El intelecto de Ulises no se usó para ganar en buena lid, sino para aniquilar desde la sombra. Y aquí viene el giro emocional que lo cambia todo en este epílogo. El hombre que llora. Eso es. Se revela que el forastero náufrago, que está en esa corte, escuchando al cantor de Módoco, es el mismísimo Ulises, y está llorando desconsoladamente al revivir su, entre comillas, obra maestra de ingenio. El peso de la culpa. Claro, la historia nos ha intentado convencer de que estos héroes griegos lograron una victoria épica, cuando la realidad del texto nos muestra que se escondieron, masacraron a niños y ancianos de madrugada y luego pasaron el resto de sus vidas traumatizados por sus propios crímenes. Ahí radica el impacto definitivo de esta inmersión psicológica, de este enfoque sin dioses que alcanza su máxima potencia al final. Sin destino divino que lo justifique. Exacto. Al retirar las excusas divinas, vemos que son acciones de hombres llevados al límite de la deshumanización. El llanto de Ulises no es nostalgia por los buenos tiempos de la guerra, es culpa, es estrés postraumático puro. Le destroza por dentro. La inteligencia, el ingenio frío, ganó la guerra militarmente, sí, pero destrozó el alma de los vencedores para siempre. Nos demuestra que una guerra librada sin frenos morales no deja auténticos vencedores. Es demoledor. Porque claro, si apartamos el foco de las armaduras de bronce brillantes y de la mitología, ¿qué nos queda de todo este viaje? Hemos recogido unos hilos bastante oscuros. Hemos visto lo peor de nosotros mismos. Hemos visto cómo la soberbia y el orgullo de líderes como Agamenón sacrifica vidas de la clase baja sin pestañear. Hemos presenciado cómo la irracionalidad del deseo y la lujuria puede arrastrar a naciones enteras al colapso absoluto. El caso de Paris y Helena. Eso es, hemos visto con impotencia cómo la adrenalina bélica devora incluso a los más compasivos como Patroclo, cómo la furia te convierte en un monstruo como Aquiles. Y hemos comprobado cómo la inteligencia y el ingenio macabro, si están vaciados de empatía, solo sirven para perfeccionar el exterminio.
Esa es la genialidad de Alessandro Barico aquí. Utiliza un texto de hace casi 3000 años para colocarnos un espejo implacable delante de la cara. Un reflejo muy crudo de lo que somos. Al silenciar a los dioses de la Ilíada, nos revela que no necesitamos fuerzas sobrenaturales para construir el infierno en la tierra. Nuestras pasiones desatadas, nuestra incapacidad crónica para gestionar el ego, el orgullo y el miedo, son herramientas de destrucción masiva mucho más eficientes que cualquier rayo de Zeus. Y eso, sinceramente, es lo que deja un eco que resuena muchísimo más allá de las murallas de Troya. Porque, claro, si asumimos que los grandes mitos que fundaron nuestra civilización no tratan sobre dioses caprichosos moviendo los hilos desde una nube, sino sobre nuestra propia psique, Sobre nuestros propios miedos. sobre nuestra soberbia letal y nuestra cólera injustificada. ¿Cómo cambia eso la forma en que miramos los conflictos actuales en el mundo? Da que pensar, desde luego. Cuando vemos corporaciones, estados o individuos aniquilarse mutuamente por poder, por territorio o simplemente por ego, ¿no resulta aterrador pensar que, en el fondo, seguimos esperando que una solución caída del cielo, un deus ex machina, descienda para salvarnos? Mientras tanto, claro, nuestras pasiones más primitivas continúan al mando, dictando nuestra destrucción y empujándonos poco a poco hacia el borde de nuestras propias murallas. Es desde luego algo para pensarlo muy despacio. Una reflexión final que pone los pelos de punta. Muchas gracias por estar ahí, a quien nos escucha, acompañándonos en este análisis y cuestionando todo con nosotros. Hasta el próximo.